Bien, bendiciones a todos los que me ven a través de este medio de comunicación. Ahora me encuentro en las oficinas del director del Instituto Magisterio Bilingüe del municipio de Fray Bartolomé de las Casas, el cual me he acercado para hacerle una pequeña entrevista y ha accedido eh, a hacerlo. Em, le tengo tres preguntas, pero antes de hacerle las preguntas, profe, muchísimas gracias por el espacio que me brinda, ¿verdad? Le voy a dejar un espacio para que mande un corto saludo. Bueno, buenas tardes. Acá atendiendo al profesor Ángel Paque, como que así se llama. ¿Ah? Es un gusto para mi persona, pues, atenderlo y ser amable con él para cumplirle con algunas preguntas, ya que él está estudiando profesorado de educación, ¿qué? Primaria, bilingüe intercultural, ¿verdad? Entonces, qué bueno y es un gusto, pues, colaborar con la educación y con los jóvenes que están estudiando. Vamos a escuchar cuáles preguntas son. Muy bien, muchas gracias, profe. Eh, las preguntas van referentes a la cultura maya, a la cultura indígena y pues aterrizando a lo que es la actualidad. ¿Qué opina usted, profe, sobre el uso de la medicina natural y cómo es que se practica actualmente por parte de la comunidad indígena aquí en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas? Bien, esto del uso de la medicina natural, es decir, los montes, las hierbas, ¿verdad? No es desde ahora, desde tiempos precolombinos, pues antes que viniera Colón, tiempos muy antiguos, los mayas, los aztecas, los incas y todos los pueblos que vivían aquí en América usaban la medicina natural. Hemos visto en algunas calaveras de los mayas, algunos huesos, dientes que tienen incrustaciones de jade, pero para soportar ese dolor cuando les horadaban pues el diente, les daban plantas medicinales, plantas para adormecer más o más que todo, pues que tenían un efecto anestésico. Pues los mayas, ¿verdad? Usaban las medicinas naturales cuando les daba fiebre. Hay montes, ya sea que se colocan para bajar la temperatura, una calentura o alguna enfermedad que provocara pues fiebre. Ponían hojas en las frentes, en la frente o en alguna parte del cuerpo. Tenemos una planta que cuando nos quebramos algún hueso, ¿verdad? O nos dislocamos un tobillo o el brazo, le dicen tecolmac, ¿verdad? El árbol ya en español se llama granadilla, cuelga así, es como un bejuco en los árboles grandes, ahí hay, y dan su fruta, una flor muy bonita y el fruto bien sabroso. Pues esa hoja se muele y se pone en las articulaciones o bien en la parte pues donde es afectada, ya sea fractura o una dislocación. Queremos decir pues de que vemos plantas nosotros y no sabemos, ¿verdad? Que tienen un poder curativo muy grande. Quiero decir pues desde que hace años, desde tiempos precolombinos, ¿verdad? Ya se usaba la medicina natural y a pesar que hay los avances en lo que es medicina moderna, pues la medicina química que se vende en las farmacias, ha prosperado mucho, se ha usado pues en todo el mundo, ¿verdad? Medicina química, pero siempre nuestra gente usa medicina natural, es decir, montes, que jamás se van a desplazar con la medicina así química, la que se vende en la farmacia. Siempre nosotros usamos la medicina natural. Y aquí en Fray, de plano, Fray Bartolomé, cada municipio de Alta Verapaz, claro que se usa. Si nosotros vamos al mercado un día jueves, un día lunes, escuchamos ahí en los parlantes muchas personas que vienen a ofrecer medicina natural, medicina pues de curación con montes, solo que hay que tener mucho cuidado para
para administrarla porque también son peligrosas, ¿verdad? Conocemos casos que han fallecido, ¿verdad? Porque no hay un parámetro para usarse y a veces el exceso produce, sin ir tan lejos, la muerte, ¿verdad? Aquí en Fray pues se usa en las aldeas, aquí en el pueblo también se usa mucho, ¿verdad? Entonces, ya sea para curar alguna dislocación o bien para la diabetes. Para diabetes se usa la infusión de hoja de almendro, de aquí yendo por de Chasmaíc para arriba, camino para Cobán, hay un monte que le dicen pata de vaca, Rojuacash, también es muy bueno para la diabetes, ¿verdad? Y también hay otros montes, por ejemplo, le dicen granadilla, en los cercos da una su frutita anaranjada, se muele y se toma. Eso lo usan para curar la diabetes. Y como ya repetí también, el tejolbac va para golpes y dislocaciones. Y montes conocidos, va el culantro, el orégano, montes que son bastante conocidos, son muy, ¿qué? Muy medicinales, ¿verdad? Para sacar lombrices, parásitos, también hay montes, ¿verdad? Hay curanderos especiales, ¿verdad? Que eso sí, casi no fallan, lo curan a uno con una infusión, con algún monte que solo ellos conocen. Si ustedes tal vez ya leyeron mi libro, en uno de mis libros que he publicado está cómo el hombre, al observar en la selva eh, a un águila, ¿verdad? Que bajó, sí, un aguilucho, y lo atacó una barba amarilla. Y ahí estaba un señor observador, era curandero, y vio que la barba amarilla mordió al águila. Y el águila luego comenzó a revolotear, porque ya tenía efectos del veneno de la barba amarilla. Y luego buscó un monte hasta que lo encontró y el águila comenzó a comer ese monte. Y el señor que estaba observando miró la clase de monte que el águila buscó para su curación. Y el águila a una hora, 2 horas voló y se fue, le había pasado el efecto del veneno de la Ave María. Pero el hombre observó y vio la planta y ahí fue donde él logró conocer el contraveneno contra la mordida de la Ave María. Y así, por observación y por conocimientos ancestrales, ¿verdad? Que se remontan a 1000, 2000 años antes. Y esa medicina se va a seguir usando. Se usa en toda Guatemala y de plano, pues aquí en Fray somos parte de Guatemala. Un pueblo que es muy famoso es mi pueblo, en Cabón. Usamos mucho la medicina natural. Por eso le dicen brujos o curanderos, porque ellos, no todos, ¿verdad? Saben usar las medicinas, ¿verdad? Son arrechos y lo curan a uno a través de montes. Entonces aquí en Fray, mi estimado profesor, se usa. Vaya usted un sábado y ahí hay parlantes donde dice, venga, aquí hay cola de caballo, es un monte que cura tal cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, la cáscara del palo de giote, eso sirve para fortalecer los glóbulos rojos, ¿verdad? Y así hay bastantes que sirven pues para curar. Aquí en Fray se usa y mucha gente pues claro que visita a los curanderos y le tienen mucha fe más que a la medicina que se vende en las farmacias. Ahí estamos, profesor. Profe, muchísimas gracias por su respuesta y sin duda, de hecho, cuando un ejemplo corto, ¿verdad? Cuando en mi caso a mí de repente me da diarrea, mi mamá me dice, come guayaba, ¿verdad? Y eso es lo que me recomienda mi mamá. Y igual hay otras recomendaciones que le hacen a uno, ¿verdad? Que no precisamente uno tiene que ir a comprar pastillas en la tienda o en la farmacia, sino que las mamás saben bastante de eso y hoja de guayaba. Entonces, eh, profe, otra pregunta. El avance de la ciencia pues nos ha venido a traer medicinas que son ya medicamentos químicos, ¿verdad? Que se venden en las farmacias. Eh,
¿Esto ha venido a disminuir la práctica del uso de la medicina natural? ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, la mayoría de personas, cuando tenemos alguna enfermedad o enfermos, visitamos a un médico. Y el médico definitivamente no le va a recetar montes, ¿va? Le va a recetar una medicina química de las farmacias, ¿verdad? Porque también hay buena medicina especial, ¿va? Para determinada enfermedad. Pero la medicina natural jamás va a dejar de usarse. Nuestra gente en las aldeas le tienen más fe, más confianza a un curandero que a un doctor, ¿verdad? De verdad. Entonces la medicina natural no se va a perder, ni el avance médico ha venido a disminuir ese uso, sino que siempre se va a usar. Allá en Cabón un señor me enseñó una medicina para cuando una señora que está en el curso de alumbramiento, que va a tener su niño o niña, para aligerar ese proceso, me enseñó él un monte, se llama Bishtak, así se llama el nombre de ese monte. Me lo enseñó, yo lo guardé y dije, oh, una infusión de eso antes del parto colabora a dilatar pues el útero y nace más rápido la criatura. Quiere decir que la medicina natural jamás va a ser desplazada, profesor. Claro, se va a usar siempre la química, la sofisticada, pues, pero nunca se va a dejar de usar la medicina natural, porque esa es buena. De que hay que saberla administrar, hay que saberla administrar, porque debe ser cabal el medicamento, ni mucho ni menos, porque si es menos, no va a hacer efecto, y si es más, le puede causar la muerte. Pero que la medicina sofisticada, o sea, la de las farmacias, va a desplazar al natural, no, nunca. Comenzando que en las aldeas, en determinada emergencia, ¿cuándo van a venir a una farmacia? No. Y también tenemos, por ejemplo, yo he oído un refrán que dice, el que tiene su árbol de limón en su casa, tiene una farmacia, dice. Quiere decir que el limón cura varias enfermedades, ¿verdad? Y no va a ser desplazada. Definitivamente nuestra gente la va a seguir usando y es parte de la herencia ancestral de los antiguos mayas. En América del Sur son los incas y en México son los aztecas, los náhuatl, ¿verdad? Entonces, no sé si sabe usted, en Ecuador, Perú, hay unas tribus todavía en la selva primitivas, ¿verdad? Que no se comunican con las personas actuales, pues que nos consideramos civilizadas. Pero esta gente, a través de montes, logran reducir un cráneo humano, logran en un 80% reducir el tamaño de una cabeza de sus, digamos, sus enemigos que mataron, lo, lo, lo momifican y se pone chiquita, con los mismos rasgos, solo que pequeña, a través de montes. Ahora, entrando al tema otra vez, esta nuestra medicina jamás va a desaparecer. Eso no va a ser desplazar nunca, profesor. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Eh, a mí me gusta aprender bastante, me gusta escuchar opiniones. Yo sé que la siguiente pregunta puede resultar tal vez para algunos algo polémico o incómodo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría conocer su punto de vista respecto a la siguiente pregunta. Actualmente la religión cristiana ha llegado a muchos territorios, por así decirlo, y pero también está la creencia de la cultura maya, ¿verdad? Que eran politeístas, ¿verdad? Ellos creían en muchos dioses. Yo quiero que usted me diga aspectos positivos y aspectos negativos que ha afectado a la cultura o la creencia maya respecto a la creencia religiosa que al final vino a ser implantada por los colonizadores, ¿verdad, profe? Entonces, usted dígame eh, qué es lo positivo, qué es lo negativo acerca de la creencia cristiana.
Bueno, esta es una pregunta muy bonita, ¿va? Nosotros sabemos que los antiguos habitantes de América, ¿verdad? Vuelvo otra vez a mencionar a los aztecas, los náhuatl, toltecas, tlaxcaltecas en México y aquí con nosotros en Guatemala, parte de México, pues Yucatán, Campeche, Quintana Roo, ¿verdad? Chiapas, fueron habitados por los antiguos mayas. Todo Guatemala, incluyendo Belice, porque yo sí siempre digo que Belice es de Guatemala, ¿verdad? Una parte de El Salvador y una parte de Honduras. Y el resto de Centroamérica, América del Sur, ¿verdad? Los incas, ¿verdad? Los famosos incas que construyeron Machu Picchu allá en el Perú, ¿verdad? Todo ser humano, el hombre, siempre ha dirigido su pensamiento hacia un ser superior, ¿verdad? A un Dios. Porque hay una pregunta muy polémica, ¿verdad? Yo no quiero meterme a filosofía profunda, ¿verdad? Dios creó al hombre. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién creó el hombre? El hombre crea a Dios con sus pensamientos. Porque si no existiera ni un hombre, ¿Dios qué? El hombre también creó a Dios con sus creencias. Algunos me van a atacar, pero sí, el hombre creó la imagen de Dios. Ahora ya nosotros lo arreglamos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Algo muy bonito, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, los ateos, ¿va? Son los que no creen en Dios. Entonces, pero Dios, nosotros, el dogma es una palabra filosófica que tenemos que creer 100% que es, aunque no sea. Ese es el dogma, porque si no crees, entonces te salís del dogma. Por ejemplo, la religión cristiana, la Virgen María, yo soy católico y yo no voy a dejar jamás mi religión y así voy a morir. No, nadie me va a convencer. Pero me voy a salir y me voy a meter a la ciencia, voy a dejar la religión. Por ejemplo, una mujer virgen que no ha tenido relaciones con un hombre, lógicamente no puede tener hijos, ¿verdad? Más sin embargo, en la religión cristiana está que la Virgen María quedó embarazada de Jesús sin tener relaciones con San José, porque así lo dice la Biblia, lo dicen los evangelios, que San José nunca tocó a la Virgen. Dicen los evangelios. Yo lo voy a creer dogmáticamente que así es. También tenemos, por ejemplo, veneramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un Viernes Santo de determinado mes, ya sea de marzo o abril, dependiendo del solsticio de verano y la luna llena. Pero no hay fecha en que murió Jesucristo, no, ¿verdad? Incluso, yo sí creo, pero hay grandes pensadores y sabios donde dicen que Jesucristo no existió. Pero para mí sí existió porque lo tengo que creer, porque quiero ser cristiano y el dogma me dice creer, pues tengo que creer. Bueno, cuando vinieron los españoles en 1492, que vino don Cristóbal Colón y los españoles, vino el 12 de octubre de 1492, hace más de 500 años. Un paréntesis, ya había venido a América Eric el Rojo, un vikingo, antes que Colón, pero no divulgó la noticia. Por eso se le atribuye a Colón el haber descubierto América, ¿verdad? Cuando vinieron, ellos, los españoles, trajeron la Biblia. Fueron los primeros católicos. Los católicos fueron los que vinieron primero y ellos introdujeron la Biblia acá a América.
porque incluso Cristóbal Colón, según la historia, le ayudó la reina Isabel la Católica, los reyes católicos de España. Vinieron aquí, cruzaron el océano Atlántico y posteriormente comenzaron a venir ya los colonizadores, comenzaron a venir los pioneros y ellos trajeron el cristianismo, la creencia en Jesús, la creencia en Dios, en Jesús más que todo. Y comenzaron a la fuerza a volverse cristiano, ¿verdad? Incluso el que no aceptaba era torturado. Y un español que viniera aquí y se paraba en la punta de un cerro y hasta donde él miraba era de él. Y toda la gente que vivía ahí eran como hijos de él. Y les daba su apellido y les daba su religión. Entonces se comenzó a propagar el cristianismo. Pero, ¿con qué derecho? ¿Quién les autorizó borrarle sus dioses a los mayas? Los mayas tenían sus dioses. El dios del viento, Kukulcán. El dios, porque solo un dios hay, que ellos tenían, ¿verdad? Por ejemplo, los mayaquechíes, el Tzutapá. Tzutapá es el dios de los cerros, de las montañas, es dios también, solo que con otro nombre, ¿verdad? Y de ahí, Tlaloc, el dios de la lluvia, estaba el dios de la muerte, Ajpuch. Y habían más dioses, ¿verdad? Quetzalcóatl, otro dios. Y vinieron los españoles y a pura espada y fuego, arma de fuego, les borraron sus dioses, les borraron sus templos. No conocieron Tikal los españoles si no lo hubieran derrumbado. Les quitaron sus creencias en sus dioses abusivamente, porque no tenían derecho de venir a quitarles sus creencias, sus dioses, e implantarles a Jesucristo. Claro que estuvo bueno, ¿ah? Porque la creencia de Jesucristo es un Dios del amor, etcétera, porque los mayas tenían sus dioses, algunos sedientos de sangre porque hacían sacrificios humanos, y eso estaba malo, y eso lo quitó el cristianismo. Esa es una parte positiva del cristianismo, que les quitaron la costumbre de matar gente, quitarle el corazón y ofrecérselos a sus dioses. Eso estaba malo. Esa es una parte positiva del cristianismo, ¿verdad? Aquí en América, quitarle los sacrificios humanos. Y implantaron el Dios del amor. Si ustedes leen el obispo en Yucatán, el obispo español, don Diego de Landa, aquí en Yucatán, le quemó sus libros a los mayas, quemó documentos valiosos de los mayas. Solo se salvaron 3 aquí en Guatemala. Son los códices, códice dresdensis, el trocano, el trocortesiano, el pereciano. Son libros de los mayas que desgraciadamente no están en Guatemala. Se los llevaron a los españoles y allá los vendieron. Clandestinamente los sacaron, si no se los hubieran quemado. Uno está en Alemania, el otro en España y el otro en Francia. Ahí están los códices mayas. Y los demás los quemaron. Diego de Landa en Yucatán hizo grandes fogatas con los libros de los mayas. Y se fueron sus dioses, se fueron sus creencias, ¿verdad? Entonces, una de las partes positivas del cristianismo es haber sacado los sacrificios humanos, civilizarlos un poquito más, ¿verdad? Porque vivían en condiciones, los antiguos mayas no, pero una de sus creencias que todavía había mucha guerra, aldea con aldea se mataban, todo eso. La venida del cristianismo los calmó. Esclavizaban. Entre ellos, grandes esclavos. Entonces, ahora la parte negativa del cristianismo, haberles quitado la creencia de su Dios, ¿verdad? Y quitado sus tierras, porque pasaron a la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, todo eso es una parte negativa, haberles quitado sus creencias, pero le voy a decir, profesor, en Fray Bartolomé,
en Cabón, en Cobán, en Alta Verapaz, en Calchacha, Amelco, etc. Los dioses no han muerto, ni los quichés, ni los cachiqueles. Allá en el fondo siguen pensando en sus antiguos dioses. Yo creo en el cerro, el poder del cerro. Yo sí creo. Existe, pero es el mismo Dios, ¿verdad? Dios habita en los cerros, en las montañas, en los valles, en los ríos, ¿verdad? Entonces, ya sinteticé. Negativo, haberles quitado, ¿verdad? Y tal vez un poquito ponerles creencias ya más positivas. Ahora, negativo del cristianismo, haberles quitado sus dioses, sus creencias y su cultura. E imponerles, profesor, sus trajes típicos. Eso lo pusieron los españoles para diferenciar un pueblo de otro. Y ahorita ya después lo aceptamos y lo seguimos aceptando porque cada pueblo tiene su propio traje típico, solo algunos no tienen. Son 340 municipios, pero no todos tienen traje típico. Fray Bartolomé no tiene, Xayujal no tiene, Chaal no tiene, se pone el traje de Cobán. El tupuy, dice el tupuy. Tupuy es una prenda de Cobán, ¿verdad? Cabón sí tiene su traje típico. Enseñan el busto, enseñan sus pechos. Lanquín tiene su traje típico. Chamelco tiene, Cobán tiene, Calchá tiene, San Cristóbal, Tactic, Tamaú, Tuculú. Ahora, los pueblos nuevos, Senaú no tiene, Panzón no tiene, La Tinta no tiene, Chisec no tiene, Fray no tiene, Rayujá no tiene, Chaval no tiene. Les están poniendo. Incluso yo le voy a hablar al alcalde actual, don Walter Ayala, para que vamos a crear el traje típico de Fray, con base a lo que se produce, a la vida de aquí, para que Fray tenga su traje típico, pero no es colonial, va a ser un traje moderno. Entonces, volviendo al cristianismo, sí nos trajo positivismo porque al menos ya los nacidos nosotros no vamos a dejar de ser cristianos, ¿verdad? Conste que en el año 1500, 1600, pues Martín Lutero cambió la ruta del cristianismo y agarró otro rumbo, son los evangélicos. Y nosotros los católicos somos más, ¿va? A nivel mundial. El Papa pues es el jefe universal o mundial del cristianismo católico. Pero también se respeta el otro cristianismo. Y el cristianismo católico, perdón, el evangélico, se hizo también pedazos. Un montón de iglesias, ahora cualquiera se vuelve pastor y comienza a predicar sin haber leído bien la Biblia, ni saben leer e interpretan las cosas diferentes. Pero como son pastores, ¿verdad? Pero les falta. Para hablar sobre una Biblia hay que haber leído por lo menos 20 años la Biblia. Porque la Biblia tiene sus interpretaciones, sus libros poéticos, proféticos, libros históricos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estaba yo leyendo y sabiendo de que el primer libro que se escribió en la Biblia no fue el Génesis, fue el libro de Job. Ahí está. Y ahí está. Y hay otro montón de cosas, ¿verdad? Ahora volviendo a su pregunta, porque no nos vamos a salir de su pregunta, ¿va? El positivismo, del cristianismo y la parte negativa, ¿verdad? Incluso, como digo yo, las creencias. Pero yo he visto evangélicos que se vuelven evangélicos, pero en el fondo siguen con su religión ancestral, la religión maya, Sultanes. Yo miré un señor que aceptó el evangelio, después que aceptó en una capilla o una iglesia evangélica, fue a comprar candelas y se fue a la iglesia católica a darle gracias a Dios que se había vuelto evangélico. Entonces, ¿cómo está eso? Pero yo digo que ya le hablé mucho, profe, tal vez ahí me llego, si para extenderme de esto, es profundo, ¿verdad? Pero sí nosotros, en el fondo, tenemos sangre maya, aunque porque seamos ladinos, tenemos sangre maya. Y yo guardo un respeto por la religión maya, respeto. Solo le voy a contar lo último. Había un constructor acá, era empresario de maquinaria para carretera y
una carretera yendo como para Playa Grande, Chisec, una aldea por ahí. La gente comunitaria le dijo, mira señor, le dijeron, fíjate que como vos sos dueño de las máquinas, tu carretera la vas a pasar por aquel cerro para ir a donde quieras. Pero tenés que pedirle permiso al cerro, porque si no le pedís permiso, no vas a pasar. Y el constructor, el empresario comenzó a reír. Yo no creo en esas babosadas. Paso mi carretera y ¡pum! Y comenzó. Sí, comenzaron a quebrársele las piezas de sus tractores, de su maquinaria. Y nada, y nada. Y después comenzaron que se accidentó un trabajador, que se accidentó dos, y no pasa. Ya lo viste que te lo dijimos, que no ibas a pasar. Y él todavía necio siguió y no pasó porque sus máquinas se arruinaron. Entonces vino él al fin, creyó y dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacerle un guatecil, pedirle permiso al cerro. Aquí hay curanderos, van a ir a pedirle permiso al cerro para que podamos pasar. Y él dio dinero, se compraban animales, marranos, música folclórica y 3 días de petición al Sultacá y participó él. Pasó, bueno, ahora ya tenés permiso, trabajar. Y pudo trabajar. No lo creía, pero es cierto. Que Dios maya, pero es nuestro mismo Dios. Solo uno hay. Uno se llama Jehová, otro le dicen Jehová, otro Yahvé, otros los musulmanes le dicen Alá, nosotros los quechíes Sultagá, y así. Y otro Dios, en inglés es God, pero es el mismo Dios, uno nada más. Ahora, ahí estamos, profesor, y algo positivo, por último, cada municipio de Guatemala tiene su nombre cristiano católico. Cada pueblo los españoles le pusieron y así se distingue hasta el día de hoy. Santo Domingo, Cobán, San Pedro, Carchá, Santa María, Cabón, la Santa Cruz de aquí de Fray, San Agustín, Chaal, San Pedro, Chisec, San Cristóbal de La Paz y así, casi todos. La misma capital, la Virgen de la Asunción. Eso nos dejaron los españoles. Tal vez, no sé si es positivo o negativo, yo no sé, ¿verdad? Porque está metido el quechí y el castellano. Por ejemplo, San Cristóbal, Verapaz. Entonces estamos combinados. Una parte positiva. Y nuestros trajes típicos que nos dejaron. Sí, son bonitos. ¿Verdad? Sí, son bonitos. Porque las antiguas mayas usaron su faldón blanco de algodón, con sus grecas. O sea, el traje de las mujeres. ¿Verdad? Antes de que viniera Colón. ¿Verdad? Pues es una colaboración mía, profesor. Ya sabe que quizá la orden, no sé si cabal o cabalito. ¿O tiene otra pregunta por ahí? Eh, Profe, me dio curiosidad algo. Al final nosotros entendemos que hay personas buenas y hay personas malas. En el tiempo de la colonización, ¿verdad? Hasta donde podemos entender o donde yo puedo entender, la mayoría de sacerdotes pues hicieron lo que usted dice, que empezaron a quemar libros de los mayas y eso. Pero me llamó la atención un personaje y precisamente es el que hace honor el nombre de nuestro municipio, que es Fray Bartolomé de las Casas, y hasta donde entiendo y leo la historia, él defendió bastante los derechos de los indígenas. Una de las casas nació en Sevilla, España, en 1474 y murió en Madrid en 1566. Él cruzó el Océano Atlántico y vino acá a América, ¿verdad? Estuvo en México. Después se vino para la Capitanía General de Guatemala. Él, antes, porque no se había formado todavía la Capitanía General, él defendió mucho porque los españoles trataban muy mal a nuestra gente, ¿verdad? Y él hizo 7 viajes a España a quejarse con el rey de España, con Carlos V, que el trato de los españoles hacia la gente maya de aquí de Guatemala, pues de México, se les tratara mejor. Porque según los españoles, nuestra gente americana, pues nuestras gentes mayas, etcétera, para ellos no éramos personas, éramos animales. Y no,
El padre Las Casas viajó varias veces a España para que hubieran leyes, se crearan leyes para un mejor trato a la gente, ¿verdad? Entonces aquí en Cobán, vivió en Cobán, fue obispo de Cobán y de Chiapas, Chiapas, México, ahora es México, pero Chiapas antes era de Guatemala, ¿verdad? Total que fue obispo de Chiapas, San Cristóbal Las Casas, por eso se llama así, aquí cerca de Guatemala, de la República, y estuvo en Cobán. Acá Fray Bartolomé nunca vino, él no vino. Le pusieron así de plano porque don Romeo Lucas, ¿verdad?, que fue el que planificó acá este municipio, en honor a él, ¿verdad?, porque se iba a beneficiar a mucha gente de Chiva, en todas partes de Guatemala, gente maya, pues. No le pusieron Fray Bartolomé de las Casas. Pero, entre paréntesis, acá se debería de llamar Fray Francisco Morán, un padre. ¿Por qué? Porque él sí vivió aquí en lo que antes, lo que ahora se llama Fray. Porque aquí es el Manché, es una provincia española aquí en la franja travesera del norte, es el Manché, y aquí estuvo el padre Fray Francisco Morán evangelizando. Por lo tanto, las personas que le pusieron Fray Bartolomé de las Casas, este lugar, nunca conocieron de la vida de Fray Francisco Morán. Él sí estuvo evangelizando a estos pueblos. Aquí hubieron más de 10, 15 pueblos. ¿Qué se hicieron? Murieron. Ahí están los acalaes, los lacandones todavía existen, los izaes, uno que otro hay en los pueblos del Petén, pero aquí directamente donde estamos nosotros, estaban también los famosos choles, los acalaes, ¿verdad? Y ¿qué se hicieron? Entonces, Fray Bartolomé de las Casas estuvo en Cobán. Y le dicen el defensor de los indios, pero tuvo un error. Fray Bartolomé de las Casas tuvo un error. Y ese error le costó muy caro, porque sugirió que nuestra gente maya indígena era más débil y que era mejor traer a los africanos, a los negros de África, que esos tenían más fuerza para trabajar. Y los españoles le hicieron caso y fueron los negros. Son esos morenos que están habitando. Cuando Fray Bartolomé se dio cuenta, ya era tarde, el error de él. Y él fue encomendero. ¿Quién es un encomendero? Encomendero es aquel dueño de tierras, muchas tierras, y los que estaban ahí eran sus mozos. Él fue uno. Pero fue un encomendero. Después se dio cuenta, se fue alejando, de que sí hizo cosas buenas, hizo, ¿verdad? Porque él fue el promotor de la conquista pacífica de Tezulutlán, la tierra de la guerra, que no se podía hacer solo con guerra, conquistar un país, sino que también por la paz. Antes era la tierra de la guerra, la tierra, el camino de la guerra, y cuando a través del cristianismo, a través del, llamémosle amor, entonces se conquistó la Verapaz. La Verapaz constituía Cobán, Cachalanquín, Cabón, Chamelco, etcétera, San Cristóbal, Salamá, Rabinal, Chicaj, eran la Verapaz. Pero como era muy grande, lo partieron. Alta Verapaz y Baja Verapaz. Fray Bartolomé, aquí a Fray Bartolomé directamente no vino, ¿verdad? Y él sí promulgó pues el amor hacia los indios, por eso le dieron el título de defensor de los indios. Pero preguntarle a los negros si lo quieren. Ahí está. Pero nadie es perfecto en el mundo, solo Dios y nuestro Señor Jesucristo. Los demás todos somos llenos de errores, aunque seamos ilustres como fue Bartolomé de la Casas. No se le ha dado su cuanquil, su lugar a Fray Francisco Morán, que fue el que evangelizó aquí, Boloncó, Rayuhachi, Sechal. Él evangelizó.
nadie lo miente. Y yo tengo la base histórica de que él estuvo aquí, evangelizando. Él estuvo en el pueblo fallido del Toro, de Acuña, aquí adelante de la balsa. Ahí estuvo el pueblo que hicieron los españoles. Y el gobernador de ese pueblo, español, era, ¿cómo se llama? Un capitán, Tobía. Desde España trajo la imagen de la Virgen María para que estuviera en el pueblo que fundó. Pero vinieron los rebeldes, los itzáes, los lacandones, y le echaron fuego al pueblo. Se quemó el pueblo, huyeron los españoles, solo se quedó la iglesia quemada, pero no se quemó la Virgen María. Y vinieron después los españoles, rescataron a la imagen, le tuvieron miedo los otros y se la llevaron a Cabón. En Cabón está, allá está la imagen, estuvo aquí. Son bonitas historias de la colonia, pero aquí el día que se convierta en un departamento, que yo estoy pidiendo que se convierta la franja transversal del norte en un nuevo departamento, incluyendo Playa Grande, Rayujá, Chisec, Fray, Charlton, departamento número 23, que se pueda llamar el departamento de el pueblo la provincia del Manché. Ese es el nombre. Va a ser difícil, ¿va? Igualmente como yo quiero que Fray se convierta ya en una ciudad. Porque si venís un lunes, venís un jueves, un sábado, no puedes pasar comercio, gente, carros, etcétera, etcétera. Es una ciudad. Poquito más. Y poco a poco se están asfaltando las calles, poco a poco. Dejémonos de politiquismo, etcétera. No, el bien para el lugar. Pero Fray tiene muchos pueblos. Boloncota, Sechatista, Narajal, ay Dios. Dinero hace falta. Volviendo a Fray Bartolomé, el ilustre padre, ¿va? No lo vamos a hacer de menos, pero esa es la historia. Ya después, en 1566, falleció en España, regresó, ¿verdad? Pero vino a hacer su obra benéfica, ¿verdad? Y su gran amigo fue Matalbats. Ajpop o Bats. Ajpop o Bats. Ajpop era un petate, sí, pero una alfombra real para los reyes. Ajpop, el encargado de un lugar bonito. 5 monos, pero cuando se bautizó al cristianismo, le puso Fray Bartolomé Juan, Don Juan Matalpaz, el cacique de Alta Verapaz, cacique de la Verapaz, y él disponía de los ¿qué? De los ejércitos quichíes. Y era gran amigo de Fray Bartolomé de las Casas. Ellos hicieron Cobán, ellos fundaron Cobán. Está Cobán, el mero nombre de Cobán es Chimona. Ese es el nombre de Cobán. No lo sabías, te lo estoy diciendo. Dice Chimona. ¿Y sabes qué es eso? ¿Qué es mo en quechí? En quechí es mo. En español, ¿qué es? Es guacamaya. Y na, mamá. Es la mamá, es la mamá guacamaya. Eso quiere decir Cobán. Chimona. Y estaba un ídolo maya enfrente de la iglesia de Cobán, donde está el kiosco de Cobán. Pues así. Ahí está un ídolo, era Chimona. Te lo estoy regalando esa información. Venís a sacar mucho. Y qué bueno. Y el padre Fray Bartolomé de las Casas vivió donde está el parque de Cobán, donde está la iglesia catedral. A la derecha, si estás mirando la iglesia a la derecha, hay un convento. Ahí vivió Fray Bartolomé de las Casas. A ver si agarró bien. Lo tenía abajo. No te pena. Bien agarra. Bueno, entonces ya te di unos pocos datos que te sirvan. Te felicito. Gracias. Y adelante. Ojalá que todavía esté vivo yo, porque no sabemos, cuando te gradúes, pues te me alegro. Aplaudo. Claro, gracias. Seguí adelante. Y no te vas a quedar solo con un profesorado. No. Seguir la licenciatura.
Correcto. Te admiramos por el legal, porque yo sí te admiro mucho, mucha gente te admira, que batallas por tu superación. Seguí adelante, Gracias. sin ningún obstáculo tal. Nosotros te apoyamos. ¿Estamos, profesor? Mis respetos para ti. Gracias. Ya sabes que lo que yo te puedo echar la mano. Si puedo, ya sabes. Bueno, profe, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que todo lo que me dijo, pues ahí vamos a documentarlo, ¿verdad? Vamos a compartirlo ahí en el aula, juntamente con los docentes y pues igual seguir, ir aprendiendo, ir adquiriendo más información. Usted porque ha estudiado bastante, se ha interesado mucho en estudiar la cultura maya, ¿verdad? Este, pues que bueno, igualmente lo felicito, profe, también por la carrera artística que usted lleva, ¿verdad? Que muchos conocemos, usted es un escritor, es un poeta, así que profe, también a usted lo felicito y usted ha puesto parte de la semilla también en mí, ha visto que yo también he tratado de salir en la parte artística, así que profe, muchísimas gracias por su tiempo, y Dios le bendiga. Gracias. Igualmente, profesor, cuídate bastante. Ahí estamos.